Bien, continuando con la segunda parte de dinámica del cuerpo rígido en el canal El Gato Ingeniero, digamos que en esta parte estábamos deduciendo la ecuación de movimiento de rotación para un cuerpo rígido que se encuentra en movimiento plano. Ahorita vamos a ver las ecuaciones de movimiento para lo que es traslación del eje X y eje Y. ¿Ya? Ahorita estamos haciendo para la rotación. Estamos hallando el momento M. Se puede decir deduciendo, ¿ya? Habíamos quedado en esa parte y en la otra parte del video, en la primera parte, había dicho que se va ahora a hacer un análisis cinético, bueno, cinemático, y expresar este momento de inercia de P respecto al centro de masa. ¿Está bien? Ya. Bien. Ahora, está bien, sí, ya. El momento de inercia de P, como es respecto a un punto, por teorema de Steiner podemos decirlo que es el momento de inercia respecto del centro de masa más m por ahora, es la distancia desde el centro de masa hasta P. Pero esa distancia de acá hasta acá, o sea, justamente por Pitágoras de acá, es el módulo, ¿ya? El módulo es, o sea, la hipotenusa es el módulo del vector posición de y respecto a P. O sea, es el módulo. ¿Qué quiere decir? El módulo sería la raíz cuadrada de x promedio prima al cuadrado, o sea, la componente x, en x del centro de masa, más y prima al cuadrado de y, ¿vale? Y eso, un momentito. Bien, problemas técnicos, continuemos. Bien, ahora, como es teorema de Steiner, es el teorema de los ejes paralelos. Eh, Respecto a este centro de masa estaría pasando un eje, y respecto a este punto P está pasando otro eje, ¿no? Que es el Z'. Entonces, como es distancia entre ellos, ¿no? Como son paralelos, esa distancia acá que debería poner, que sería d cuadrado, sería justamente el vector posición, el módulo del vector posición de y respecto a p al cuadrado, ¿vale? El módulo al cuadrado. Eso es lo que sería, ¿ya? Al cuadrado. Bien, ese aumento de inercia de inercia respecto a P sería el centro de masa, inercia respecto al centro de masa más M. Ahora, el módulo al cuadrado, si esto elevo al cuadrado, ¿qué voy a tener? Voy a tener x', o sea, la componente en x del centro de masa al cuadrado, más la componente en y al cuadrado del centro de masa, ¿no? Al cuadrado. Listo, ya tengo esa parte. No voy a hacer nada, no voy a tocar nada más. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo la aceleración de P respecto a Y, ¿no? Y bueno, vamos a reemplazar, ¿ya? Vamos a reemplazar este momento de inercia de P en M. Vamos a decir IP en M. ¿Ya? El momento, o sea, M, ¿no? Vector, ¿qué va a ser? Va a ser aceleración de P en Y por ahora la componente X del centro de masa por la masa menos componente en X, y aquí sería Y' por la masa. Sí, exacto. Ahora, nos dice momento de inercia respecto a P, pero eso es momento de inercia del centro de masa más M y todo eso que está ahí, ¿no? Pero elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado, ¿no? Y todo eso está multiplicado por alfa. ¿Por qué alfa? Por esto, ¿no? Momento de inercia de P por alfa, ¿no? Por alfa. Y todo eso justamente está en la dirección K, ¿verdad? En la dirección del vector unitario K. Listo, vamos a repartir todo eso. Vamos a tener m igual a aceleración de y por x promedio por m menos aceleración de p en x por y prima por m más inercia del centro de masa por alfa. Algunos ya reconocerán esta parte, esto ya lo han visto en una parte. Algunos lo conocen momento, la suma de momentos igual inercia por aceleración angular, y vamos a ver de dónde sale eso.
más masa, aceleración angular, sería por la componente en x' al cuadrado, más la masa por alfa por y promedio prima al cuadrado, ¿no? Y todo esto está en la dirección k justamente, ¿no? La dirección k. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar ahora, ¿ya? Esto con esto y esto con esto, ¿ya? ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a tener m igual a, primero lo de celeste, ¿ya? Lo de celeste. Si agrupamos lo de celeste, tenemos término común m y x promedio prima, entonces vamos a factorizar eso, vamos a tener x promedio prima, que vamos a tener acá, vamos a tener alfa por x promedio prima más aceleración de p en y, ¿verdad? Listo. Ahora de lo rojo, términos comunes m y y promedio prima, ¿no? Que sería, acá si factorizamos, vamos a tener alfa y promedio prima menos aceleración de p en x, ¿no? Y sumado todo eso más aceleración del centro de masa por alfa. Y todo eso está en la dirección k, ¿no? La dirección del vector unitario k. Ya. Bien, lo vamos a dejar ahí. Esto, vamos a decir esto, ecuación 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer un análisis cinético de la partícula. O sea, bueno, sí, de la partícula del centro de masa. Habíamos visto que anteriormente que el centro, bueno, no el centro, la aceleración de una partícula I era la aceleración de la partícula P más la aceleración relativa de I respecto a P, ¿no? En esa parte no sería I, sería P, ¿no? Porque se está trasladando con P, ¿no? Entonces, en vez de I va a ser, en vez de I va a ser el centro de masa, porque esta I es la posición de una partícula I. O sea, puede estar en cualquier lado, pero la posición ahora estamos cambiando al centro de masa. O sea, ¿qué quiere decir? Podemos expresarlo entonces, la aceleración del centro de masa. Estamos haciendo ahora un análisis cinético, ¿ya? La aceleración del centro de masa podemos expresarlo como aceleración de P más producto vectorial de aceleración angular por el vector posición ahora del centro de masa respecto a P, porque era antes de la partícula I, pero ahora ya es del centro de masa, ¿no? Ahora, aquí había un triple producto vectorial, pero ese triple producto vectorial, si recordamos, nos daba omega al cuadrado por posición, en este caso sería ya no de I, sería del centro de masa respecto a P. Listo, ya está. Bien, vamos ahora a continuar esto, ¿ya? Bien. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que... Ay, no, 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 no. Ya, ahora sí. La aceleración del centro de masa va a ser aceleración de P, ¿no? Aquí vi un producto vectorial, lo vamos a desarrollar. Y J, K, ¿no? K. Ahora, ¿qué es primeramente? La aceleración angular, que sería 0, 0, omega, la posición del centro de masa respecto a P. Pero esa posición del centro de masa respecto a P sería X', ¿no? X', acá X promedio prima y Y promedio prima, ¿no? Menos omega al cuadrado posición de I, mejor dicho, de centro de masa respecto a P. Listo. Ahora hacer el producto vectorial que vamos a tener. Bueno, vamos a realizar el producto, pero vamos a hacer algo. Esta aceleración en P tiene componentes tanto en X y en Y. Entonces podemos expresarlo como componente en X en la dirección Y más componente en Y en la dirección J. Si hacemos aquí producto vectorial nos va a dar acá menos alfa Y promedio prima, esto en la dirección Y, acá más, aquí no, menos con menos, y el otro menos va a ser más alfa, eso ya viene de producto vectorial, no de definición, es un requisito, menos
omega al cuadrado, vector posición de centro de masa respecto a P. Listo. Bien. Vamos a ir desarrollando, pero de una forma diferente, ¿ya? Este centro de masa no solo tiene componente, digamos, bueno, eh, así como tal, digamos, en una sola dimensión, tiene en dos dimensiones, ¿ya? Porque se tiene movimiento plano, o sea, en direcciones X y Y. Entonces, este centro de masa tiene una componente en X, ¿no? Y una componente en Y, ¿ya? Ahora, todo eso es igual a la componente de P en X y más componente de P en Y menos alfa Y promedio prima en Y más alfa X promedio en J. Ahora, este vector posición, ¿no? Podemos expresarlo como X prima promedio en Y, mejor dicho, y Y promedio prima en J, ¿no? Y 0 más 0 en K, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener acá menos eh, omega, eh, todo eso, ¿no? Todo esto de acá. Ya, acá va a haber, ¿no? Todo eso. Soy capaz de repartirlo, pero bueno, lo voy a hacer por pasos. Ya, bien. Ahora, vamos a tener lo mismo, ¿no? Solo vamos a, lo que va a cambiar va a ser la repartición, no, repartición sí, repartir nomás, ¿no? No, desde abajo. Desde abajo hasta arriba. Ya. Tan, tan. Ya. Ya tenemos eso, ¿no? Ya. Vas a repartir el omega. Omega vamos a repartir. Vamos a tener omega al cuadrado x promedio prima en y menos omega al cuadrado y promedio prima en j, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar. ¿Cómo vamos a agrupar? Componente a componente, o sea, componente x con componente x, porque es igual, es una igualdad. Tenemos que igualar componente a componente, componente y con componente y, componente j con componente j, componente y, y, y componente j, que sería j, aquí, ¿no? Listo. ¿Qué tenemos? Aceleración del centro de masa en X, que va a ser igual. Aceleración de P en X menos alfa Y promedio prima menos omega al cuadrado X promedio prima, ¿no? Eso es en la componente Y. Ahora, en la componente J va a ser otra cosa. Aceleración de masa en Y va a ser aceleración de P en Y más alfa X prima, o sea, promedio prima, menos omega al cuadrado y promedio prima. Esto en J. ¿Ya? Ahora, ¿para qué estoy haciendo análisis cinético? Cinemático. Porque miren, ahí no. Ya. Acá tengo expresiones. ¿Ya? Estas expresiones. De alguna forma tengo que hallar eso, porque expresarlo así el momento, si ese momento de inercia, va a ser feo y no es conveniente, ¿ya? Porque aprender así de esta forma, o sea, como fórmula, si quieres verlo, no es conveniente. Entonces tenemos que hallar de alguna forma esta parte, ¿no? Alfa por X promedio prima más A, la componente de la aceleración de P en y el otro, aceleración angular por Y promedio prima menos aceleración de P en X. ¿Ya? Eso tenemos que hallar y justamente eso ya tenemos acá. Esa, por ejemplo, toda esta parte alfa por X más APX, APY, ya lo tenemos acá. Ya está. Solo es despejar entonces. Vamos a tener APY más alfa X prima, que va a ser igual. Aceleración del centro de masa en Y más omega al cuadrado Y promedio prima, ¿no? Y promedio prima. Listo, ya está. Ya tenemos eso. Y ahora, ¿qué vamos a tener? Tenemos que hallar también alfa Y menos APX. Y justamente podemos hallar eso de la componente Y. De la componente Y, perdón. Vamos a pasar todo esto, o sea, al otro lado va a pasar sumando la alfa, alfa por Y
promedio prima, va a pasar al otro lado y va a pasar restando a px, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Si esto pasa sumando y esto restando, esto va a pasar restando. Vamos a tener menos el centro de masa en x y menos omega al cuadrado y promedio x prima, ¿verdad? Listo, ya tenemos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Digamos ecuaciones. 1, 2. Vamos a decir 2 y 3 en 1. Listo. ¿Qué tenemos en 1? M, ¿no? M igual a... Ahora, todo eso habíamos visto en del 1, de la ecuación 1, que es M por X. M por X y todo lo que está al lado. Pero todo lo que está al lado de la M por X es la ecuación 2 justamente. Y la ecuación 2 me indica que es aceleración del centro de masa en Y más omega al cuadrado y promedio prima al cuadrado. No, no cuadrado, así no. Perdón. Más. Ahora, m por y prima y todo lo que está al lado es la ecuación 3, ¿vale? Todo lo que está al lado es la ecuación 3. O sea, sería menos aceleración del centro de masa en x menos omega al cuadrado x prima, ¿no? Y todo esto está sumado con el momento de inercia al centro de masa por alfa. Sí, alfa. Ya. Ahora, en la dirección K. Bien. Podemos ahora repartir, ¿vale? Podemos ahora esto repartir. ¿Cómo? Vamos a copiarlo esto. Ahí, no. No, 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 no. Ya. Ahí, ya. Y acá. Ay, no, no, no da. No, no da. No, voy a tener que hacerlo nomás directamente arriba. Ya, voy a tenerlo m igual a mx prima, ¿no? Y vas a repartir eso. Si repartimos, vamos a tener primeramente multiplicado eso por la aceleración del centro de masa en y más todo esto, ¿no? Mx por y por omega al cuadrado. Más mx por y por omega al cuadrado. Listo. Ahora, menos acá, ¿no? M por y por la aceleración del centro de masa en x. O sea, va a ser menos m y aceleración del centro de masa en x. Ahora, aquí igual menos, ¿no? Menos mx prima y prima omega al cuadrado más inercia respecto al centro de masa por alfa. Y todo esto está en la dirección K. Bien, ahora hay algo acá, una particularidad. Se van justamente estos, ¿ya? ¿Y qué vamos a tener? El momento m va a ser igual a m. Vas a factorizar la masa de estos, ¿ya? De estos vamos a factorizar la masa. Vamos a tener x promedio prima, aceleración del centro de masa en y, menos y promedio prima, aceleración del centro de masa en x, más inercia del centro de masa alfa. Todo esto está en la dirección K. Pero justamente toda esta parte viene de un producto vectorial, ¿ya? Viene de un producto vectorial. ¿Cómo? Sí, nosotros hacemos de esta forma. Si arriba ponemos los x', o sea, x promedio prima y y prima, y hacemos el producto vectorial, justamente vamos a obtener lo que tenemos ahí, lo que está al lado izquierdo, ¿vale? O sea, vamos a obtener esto, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que todo eso nos da justamente, eh, esta parte es el producto vectorial del centro de masa respecto a P con la aceleración del centro de masa, ¿ya? Ahora, como es vector, ya estamos expresando como vector, si repartimos esta acá
con omega, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener que omega k va a ser justamente el vector omega. Y precisamente, justamente, estas componentes, si repartimos igual esta k acá, ¿qué vamos a tener? Todo esto por k, ¿verdad? Por k vamos a tener. Entonces, al hacer todo esto, todo este producto, como es un vector, vamos a expresarlo todo en función a vectores, ¿ya? En función a vectores. Entonces vamos a tener m igual a m y todo esto, ¿no? Posición, producto vectorial de la posición del centro de masa respecto a P con la aceleración del centro de masa más inercia del centro de masa, aceleración angular. Listo, pero ahora, este vector M es la resultante de todos los momentos que se hayan aplicado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí está el cuerpo rígido. Aquí está un punto A, el punto P, ¿no? El punto P. Respecto a ese punto, digamos, hay fuerzas, ¿no? Hay una fuerza 1, hay una fuerza 2, hay una fuerza 3 y demás, ¿no? Todas, e incluso puede haber un momento par, un momento 1, un momento 2 y demás. Todos esos lo estamos reemplazando por un solo momento, ¿ya? Por un momento resultante, ¿no? En este punto, ¿no? Digamos hacia este lado, es M, ¿no? Y todas esas fuerzas lo estamos reemplazando por una sola fuerza, F, ¿no? Este, este M podemos decirlo que sería la sumatoria de momentos respecto al punto P, ¿vale? La sumatoria de momentos y esta fuerza podemos representarlo como la sumatoria de fuerzas, ¿vale? Una sola fuerza, un solo vector, porque es la resultante. Sabemos que la resultante es la suma de todos los vectores, ¿no? La resultante de una suma de vectores reemplaza a todos los vectores, sean 1000 vectores por uno solo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos expresarlo? Ya hemos hallado todo eso. Entonces, ese vector m podemos expresarlo como la suma de momentos respecto a p va a ser igual a m por la posición, producto vectorial de la posición del centro de masa respecto a P, producto vectorial, la aceleración del centro de masa, más inercia del centro de masa, aceleración angular. Listo, ya hemos hallado la ecuación de movimiento para movimiento plano general, pero esto es rotación, falta la traslación, ¿no? Falta la traslación. Esto es para rotación, ¿no? Rotación. Vamos a decir acá, ecuación de movimiento rotacional, ¿no? Es la ecuación de movimiento rotacional. Pero faltan las otras. Como se posee también movimiento de traslación, vas a decir que eh, no solo posee rotación, sino traslación en los ejes X y Y, porque es movimiento plano. Entonces, ¿qué va a decir? Que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por la aceleración del centro de masa en X, ¿no? Y asimismo, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a masa por la aceleración del centro de masa en Y. Y listo, ya tenemos las ecuaciones de movimiento. Estas dos, que es la segunda ley de Newton, aplicada a la traslación. La otra, la primera que hemos hallado es la, por así decirlo, la segunda ley de Newton aplicada a cuerpo en rotación, ¿no? De movimiento traslacional. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Porque estamos estudiando un movimiento plano. Pero algunos me dirán, pero claro, está bien estudiar movimiento plano, pero ¿qué pasa del movimiento de traslación o del movimiento de rotación? Porque generalmente muchas veces se ve movimiento de solo traslación o solo rotación, pero no siempre hay movimiento plano general, ¿ya? Porque esto es para movimiento plano, ¿verdad? Para movimiento plano general, ¿ya? Y en el próximo video que vamos a empezar con movimiento de traslación, vamos a ver algunas cositas, ¿ya? Y algunos tal vez digan, pero en esta parte yo he visto que la sumatoria de momentos es solamente inercia por la aceleración angular. Sí, pero eso cuando pasa el eje por el centro de masa. Si pasa por otro punto, justamente es esta ecuación que hemos deducido,
Ya sé que es algo largo, pero bueno, en los siguientes videos voy resolviendo de Hibeler, de Bersan Johnson y otros autores. Acá concluye la segunda parte de la deducción para lo que es dinámica de cuerpo rígido de las ecuaciones de movimiento. Y si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y pon la campanita.